En el mundo profesional a veces el talento no es suficiente, hace falta estar en el momento oportuno y en el sitio indicado. Es lo que le pasó a Jordi Machí, un pintor valenciano que desde hace un año vio como su vida profesional daba un giro de 180 grados en un viaje al Líbano. Desde luego este viaje al Líbano ha supuesto para mí un punto importante en mi carrera. La persona esta a la que habíamos llamado al parecer era una persona bastante influyente en el Líbano y bastante conocida. Y se interesó por mi trabajo, me dijo que le enseñara tal, cositas, le gustó bastante. Y nada, yo volví a España y como 2 meses después, 3 meses, recibí un email suyo proponiéndome este proyecto y por supuesto acepté. Buscaba algo que impactara más, pero no tenía realmente miedo de exponerlo en esta ciudad porque no me dio la impresión de ser para nada cerrada. Iba con las expectativas de hacer la exposición y volverme a España. No esperaba para nada venderlo todo ni que fuera gente así importante. En febrero de este año, Jordi expuso en Beirut una serie de cuadros basados en Popeye. Su estilo triunfó en la capital libanesa y vendió todos los cuadros en una sola noche. Fruto de ese éxito, nacieron una serie de encargos en los que sigue trabajando. Vivir haciendo cuadros por encargo realmente es bastante asequible y bastante bueno para mí. Este proyecto nació a raíz de uno de los clientes que me compró un cuadro. Quería que lo hiciera yo especialmente y él tenía en la idea, pues al parecer en su infancia le gustaba mucho el Monopoly, entonces me pasó como una serie de ideas para 3 cuadros. Y luego fuimos comentándolo entre los dos, decidiendo un poco lo que iba a salir en cada uno, cada cuadro también lo que quería él, más o menos, y de ahí nació pues la serie de 3 cuadros del Monopoly que ya está allí en Beirut ahora mismo. Y nada, estaba contento. La cultura no atraviesa su mejor momento y la falta de oportunidades obliga a artistas como Jordi a buscar fuera nuevos retos profesionales. Tanto en Valencia como a nivel nacional hay gente con un montón de talento. Pero claro, este talento ya no lo es todo. Oportunidades hay muy pocas y si no las hay aquí hay que buscarlas fuera. Soy bastante optimista y estoy luchando por lo que quiero hacer y me gustaría estar trabajando en lo mío. Si puede ser aquí, en España, no sé dónde voy a estar en un futuro. No sé si voy a tener que salir fuera por esta situación de ahora. Realmente me veo haciendo lo que estoy haciendo ahora, es intentándolo y desde luego buscando las oportunidades y sin rendirme, intentando vivir de esto, que es lo que realmente quiero hacer. Si en esta vida hay que vivir trabajando, quiero hacerlo con algo que disfrute. El futuro de este artista valenciano es incierto. Asegura encontrarse muy a gusto realizando estos trabajos por encargo que le llegan desde Oriente Próximo. Más adelante, su deseo, como el de todos, es triunfar en su propia tierra.